Bien, igual, gracias. Ya. Vamos a esperar que aparezca alguien más. No, no creo que llegue nadie. Ha sido así la última semana, así que Ya. vamos nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar la ayudantía. ¿Ya? Esta trata sobre ondas de materia, el postulado de Broglie, difracción de electrones y el principio de incertidumbre. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, la primera pregunta es un tipo, perdón, es del tipo conceptual. Y en ella nos pregunta, bueno, en primer lugar, ¿de qué están hechas ya las ondas de materia? Y luego, ¿de qué tipo geométrico son las ondas de materia más simples? ¿Ya? Así que no sé si tú tienes una idea ya preconcebida tal vez en relación a qué son las ondas de materia. No, la verdad es que no. Esa parte no. Me perdí. Mucho ahí. Pero, Para bueno, ser honesto. la verdad es que no sé si, no sé si alguien puede dar una respuesta certera a qué es lo que son en realidad, ¿ya? eh, Tal vez sí hay opiniones que convergen a una determinada interpretación, pero no a qué es lo que son efectivamente, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Cuando comenzamos a estudiar mecánica cuántica, las cosas son un tanto más complejas también de tanto poder interpretar como de entender qué es lo que son, ¿ya? Entonces, es importante identificar más allá de lo que son, qué es lo que no son, ¿ya? O sea, uno de los primeros aspectos es que tendemos a pensar que son no sé, un nuevo tipo de ondas, pero es importante saber que estas ondas no son ondas mecánicas ni electromagnéticas y que a diferencia de lo que vemos cuando visualizamos esos tópicos, ya acá no hay un ente o un algo que esté oscilando como tal. Así que estas ondas de materia que nosotros representamos a partir de una función, que es esta función que se visualiza acá, en realidad no está describiendo la oscilación de partículas, ¿ya? Ni de un campo, como podrían ser el caso de las ondas electromagnéticas. Entonces, entender que en realidad las ondas de materia es algo, es un atributo que nosotros asociamos a las partículas y que la interpretación de Born, que es lo que está aquí un poquito más abajo, nos dice que en realidad es más lo que nos dicen estas funciones de onda, de materia, es que es más probable detectar una partícula en torno al punto en que la función que describe la onda de la partícula sea más grande, ¿ya? Es decir, esa es la interpretación que le podemos entregar. Es casi como si habláramos de una densidad de probabilidad. Es decir, donde, Eso sí yo lo vi. Donde ¿sí? era más probable encontrar el, el cuerpo, la partícula. Claro, así que en principio es eso lo que nosotros podemos al menos interpretar y que es una interpretación común respecto al significado de estas funciones de onda de materia. Ahora, nosotros sabemos también que cuando hablamos de probabilidad nos gusta imponer ciertos requisitos, ¿ya? Y en particular, el requisito que imponemos a las ondas de materia es que debe ser de cuadrado integrable, ¿ya? Y ese cuadrado integrable debe ser igual que uno. Ahora, ¿por qué cuadrado integrable? Porque en general estas ondas pueden ser ondas complejas, no tan solo reales. Como en general son complejas, para obtener una magnitud real asociada a ella, que vendría siendo, entre comillas, la amplitud, ¿cierto? Tenemos que elevarla al cuadrado. Entonces,
la interpretación de aquello es que la suma de las amplitudes de cada una de las ondas, entre comillas, que describen un ente en particular, una partícula, ¿ya? Es igual que uno, es decir, se encuentra normalizado. Algo así como que la sumatoria de todas las probabilidades de que la encontremos en algún lugar es igual que uno. Eso es lo que impone esta última expresión integral que vemos acá. Ya. Bueno, y ahora pasamos a la pregunta siguiente, que nos preguntan de qué tipo geométrico son las ondas de materia más simples. Y bueno, nosotros sabemos del estudio de ondas que la más simple de aquella es la onda plana y periódica, Sí. ¿sí? Y que bueno, es solución, ¿cierto?, a la ecuación general de onda, que es un poco de los temas que se vieron al comienzo de este curso. Y en tal condición, entonces tenemos esta expresión, que es la más simple de todas. Es decir, tenemos un gamma cero, perdón, ¿ya? Que describe la amplitud, entre comillas, y esta exponencial compleja. De modo que al Ese, igual, ¿sí? esa fórmula salió de la fórmula de más arriba de la integral igual a 1. No necesariamente, no, esto es, lo que pasa es que a partir del teorema de Fourier, nosotros cualquier señal la podemos descomponer, ¿cierto? En ondas, por decirlo de algún modo. Sí. Y esa descomposición, cuando nosotros la tratamos de forma compleja, siempre va con un Euler elevado a la i kx, si estamos hablando de una posición espacial, omega t, si hablamos de una descomposición en el tiempo. Y en general, cuando hablamos de una descomposición espacial y temporal, va con este i a la kx más menos omega t. Ah, Entonces, ya. esta es la expresión general que podemos tener para una onda. Ahora, más aún, de hecho, no sé si lo recuerdas, es una de las cosas que vimos en las primeras ayudantías, y es que existe una solución general para la ecuación de onda. Y esa solución general es cualquier función, cualquiera que a ti se te ocurra, pero cuyo argumento es de la forma x más menos b por t. Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Ya? Entonces, esto proviene de allá, pero esto es como decir, tomando esa función igual a la exponencial. ¿Y por qué trabajamos con la exponencial compleja? Bueno, porque sabemos que la podemos tratar a partir del teorema de Fourier. Así que por eso que el análisis generalmente se resume a trabajar este tipo de expresiones, ¿ya? Con exponenciales complejas. Así que, bueno, de ahí hay algunas cosas que es necesario recordar, y es cuándo escogemos el más y cuándo escogemos el menos. Entonces, nosotros teníamos un menos cuando la onda se estaba propagando hacia la derecha, ¿ya? Y teníamos un más cuando la onda se propagaba hacia la izquierda. Entonces, eso es un poquito lo que se ve aquí en el exponente donde tenemos el más menos. Se coloca un momentum hacia la izquierda en azul, y es que el signo es positivo. Y el momentum hacia la derecha en rojo, ¿cierto? Si se escoge el signo negativo. Eso es lo que significa aquello. Ya. Entonces, la pregunta ahora es cómo utilizamos esto. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero el cómo relacionamos esto con la onda de materias, con el objeto en particular que queremos describir. Entonces, para ello se recurre al postulado que aparece acá, ¿ya? Y es que básicamente nos dice que eh, el vector de onda, que es 2pi sobre la longitud de onda, es igual al cociente, ¿cierto?, entre el momento y la constante de Planck normalizada o reducida, creo que se dice en ocasiones, que es la constante de Planck sobre 2pi, ¿ya? Que es cuando tiene esta barrita arriba. Sí, sí, la cacho. ¿Cómo se llama? No estoy seguro, pero sí, sí la cacho. Claro, pero es la constante sobre 2pi. Bueno,
Y de lo mismo se tiene para la frecuencia, ¿cierto? Que la relacionamos con la energía a través de esta expresión. Sería E sobre H. Ahora, estas expresiones en realidad no son tan complejas de concebir porque nos recuerdan un poco algunos de los resultados que se tenían en, en ondas electromagnéticas, ¿ya? Así que no son relaciones tan sacadas de abajo de la manga, por decirlo de algún modo, un tanto más coloquial. No, sí, se nota que no tienen cierta relación con lo que había antes. Obviamente, claro. Entonces, bueno, aquí uno de los aspectos que se destaca es que nosotros en mecánica clásica, ¿cierto? Hablamos de un momentum y una energía y caracterizamos cualquier cuerpo en movimiento a partir de su momentum y su energía como tal. Sin embargo, a partir de las relaciones anteriores, vemos que ellos implican valores de K y de W que son totalmente únicos y se encuentran determinados. Y eso es algo muy normal en física clásica. Sin embargo, ahora queda preguntarse si es que esta onda, que es, digamos, el objeto geométrico más simple que podemos construir, satisface la propiedad integral. Es decir, si nosotros asumimos que estamos describiendo una densidad de probabilidad de encontrar este objeto en alguna parte, entonces la pregunta es, bueno, entonces la integral de eso es igual que 1, es decir, es cuadrado integrable, y eso es precisamente lo que comenzamos a ver ahora, y la respuesta es que no, porque si estos valores son únicos, entonces esta integral va a tender a infinito. ¿Ya? Estamos integrando ahí entre menos infinito y infinito este valor que termina siendo una constante. ¿Ya? Porque de hecho, si tomamos esto al cuadrado, es equivalente a tener solo esta función de amplitud al cuadrado. Y eso integrarlo entre menos infinito e infinito y nos va a dar infinito. Recordar que como estamos trabajando con una expresión compleja, si queremos el cuadrado, eso es tomar la función por su complejo conjugado. Entonces de ahí van a desaparecer el término de la exponencial compleja. Y nos queda solamente este omega, este valor de amplitud. Así que bueno, eh, sin entrar en mayores detalles respecto a a esa matemática, eh, lo que se sigue de acá es que cuando la partícula tiene un momentum P y una energía E totalmente únicos, entonces necesariamente vamos a tener una función que no es cuadrado integrable. Y como no es cuadrado integrable, es incompatible con la hipótesis de Born, que es esta interpretación probabilística. Entonces, ello nos hace pensar que en realidad estos valores no son únicos, sino que hay cierta, entre comillas, probabilidad también de que estos sean diferentes, cierta incertidumbre en relación a su valor, ya que es algo que vamos a ver también más adelante. Así que en general lo que tenemos es que a una onda de materia que sea cuadrado integrable le corresponde una partícula cuyo momentum y energía también no están definidos, sino que tenemos rangos dentro de los cuales se pueden encontrar. Y como hay rangos, también hay incertezas asociadas. Así que bueno, esos aspectos son bastante importantes de recalcar. Y bueno, pasando ya a la segunda pregunta, ya acá básicamente lo que hacemos es establecer un símil con objetos que nos son más familiares, que son macroscópicos, ¿cierto? Y que nos permiten establecer o ver el por qué en condiciones macroscópicas
no apreciamos este comportamiento del tipo ondulatorio, por decirlo de algún modo, de la materia, ¿ya? Porque estos fenómenos no se nos manifiestan a escala macroscópica. Así que, bueno, en la parte A nos piden estimar los momentos típicos de un automóvil, una persona, una mosca, ¿ya? Una célula humana, y así luego tenemos un átomo de helio en un baño térmico a temperatura ambiente y un electrón del efecto fotoeléctrico. Cuando hablamos de un baño térmico es porque su velocidad se encuentra determinada a partir de, por ejemplo, el principio de equipartición de la energía, ¿ya? Que es algo que se ve un poco en 130 y que nos relaciona la velocidad cuadrática media con la temperatura. Bueno, una vez tengamos esos momentum, lo que hacemos es pasar a la vez, ¿cierto? Calcular la longitud de onda y finalmente indicar el rango dentro del cual sería posible observar el carácter ondulatorio de estos objetos. Así que bueno, pasamos a la primera parte, ¿ya? Para ello hay que darse un par de valores. Entonces tenemos, por ejemplo, un auto en orden de magnitud, debe ser algo así como 1 tonelada, 1000 kilogramos. Una persona, 80 kilogramos. Una mosca, que ya es bastante más pequeño, 2,5 por 10⁻⁷ kilogramos. Aquí ya tenemos la masa del helio y la masa de un electrón, ¿cierto? Para el efecto fotoeléctrico. Ahora, rangos de velocidades típicas, un auto pueden ser 20 metros por segundo, una persona 1 metro por segundo, o así como una caminata normal, si no me equivoco. Una mosca, 3 metros por segundo. ¿Ya? El valor exacto no es lo importante, sino el orden de magnitud. La velocidad para el helio, ¿cierto? En un baño térmico, nos queda como 2 kT sobre la masa, y eso es del orden de 1200 metros por segundo, asumiendo 300 grados Kelvin, ¿ya? Que sería como una temperatura estándar. Y finalmente acá tenemos el valor para el electrón en el efecto fotoeléctrico. Y este K que ve acá es, bueno, es la energía típica del electrón en el efecto fotoeléctrico, ¿ya? Que anda del orden que proporciona acá, si no me equivoco, es como un electrón volt. Así que esto nos queda de este orden 1,3 por 10⁻⁶ metros por segundo como velocidad típica. Entonces, bueno, luego utilizando la definición, ¿cierto?, de momento, tenemos para el auto, la persona, la mosca, y acá es más chiquitito. Estos últimos dos son muy pequeños. Aquí dice kilogramos, dice ser kilogramos metro segundo. Bueno, tenemos el momentum, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el postulado de De Broglie para poder calcular la longitud de onda asociada. Eso fue lo que habíamos visto como fórmula antes. Así que la relación es la que tenemos acá. Lambda es igual a h sobre p. Sabemos Pero que ahí h, usa el H solo o el H partido en 2pi. el h solo. Sí, si volvemos un poquito más arriba, vemos que el 2pi aparece acá y aparece aquí también. Entonces, aquí está dividido por 2pi y se nos van los 2pi. Ah, ya, ya, ya. Ya. ¿Ya? Así que es por eso. Ahí se van. Así que bueno, esta termina siendo la fórmula, ¿ya? Así que se sustituyen simplemente los valores encontrados antes y acá tenemos los rangos típicos de longitud de onda. Entonces, en el primer caso sería en el auto, día a la -38,
la persona a la menos 36, la mosca a la menos 29. Estos tres objetos son macroscópicos, pero cuando nos pasamos a los objetos microscópicos, las cosas comienzan a cambiar, porque estos valores son más grandes. ¿Ya? A la menos 10 tenemos acá, en ambos casos, y sabemos que objetos cuya dimensión es del orden de 10 a la menos 10, bueno, son, por ejemplo, un átomo, ¿ya? Esa es la unidad de medida del Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Entonces, como longitud de onda, ¿qué es lo que podemos concluir de acá? Es que en el caso del auto, de la persona, de la mosca, en general los objetos macroscópicos, los efectos ondulatorios van a ser totalmente inapreciables, ¿ya? Porque son a escalas que son muchísimo más pequeñas incluso que el tamaño de un átomo. Sin embargo, para objetos pequeños, estamos hablando de escalas que son comparables a las distancias típicas dentro de las cuales ellos se mueven. Entonces, estos efectos aquí sí se vuelven apreciables. Y bueno, eso es lo que nos preguntan básicamente en la siguiente, ¿ya? Que es indicar el rango dentro del cual sería posible observar este carácter ondulatorio. Así que, bueno, para ver ese rango como tal, aquí se enuncia que esas variaciones implican que la onda de materia puede cambiar entre más o menos su amplitud. Y eso ocurriría dentro de una distancia, ¿cierto?, que es comparable a esta longitud de onda, de materia. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que en el caso del auto, la longitud del auto del orden de los 3 metros, pero lambda era muy, muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, es totalmente concebible que no logremos apreciar ningún tipo de comportamiento ondulatorio, porque esos comportamientos son a distancias muy, 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 muy pequeñitas comparadas con las distancias típicas de esos objetos, que es este día a la menos 29 que se ilustra acá. Sin embargo, cuando nos pasamos a los objetos microscópicos, que serían, ¿cierto?, el átomo de helio y el electrón, vemos que sus longitudes o radios típicos, en el caso del electrón, cuidado que este radio que aparece acá se le conoce como el radio clásico, pero no se refiere a que el electrón como tal tenga ese valor de radio, ¿ya? Sino que más bien podría ser el tamaño del radio de la órbita, ¿ya? No es que estén diciendo que este sea el radio del electrón. Sería como Bueno, el radio del átomo en el que está el electrón. claro, sería como el radio de la órbita típica, dentro de la cual se mueve, cosas así. Así que bueno, estas distancias típicas que podemos asociar a estos objetos sí coinciden con el valor del lambda que asociamos a dichos objetos. Entonces, en estos rangos, claramente son apreciables los efectos ondulatorios. Y aquí se hace una pequeña acotación, ya que es algo que también se visualiza un poco en los ejercicios posteriores, y es que los efectos de interferencia y de difracción de las ondas de materia requieren implementar experimentos con D, ¿cierto? Que es la separación entre donde está la rendija y donde está la pantalla, y de A, que sería el tamaño de la rendija, con algunos órdenes de magnitud mayores que lambda, que es la longitud de onda típica. Es decir, que este D y este A tienen que ser mayores en orden de magnitud que lambda. Ya. Así que, bueno, pasamos a la 3. Y aquí nos dicen que hagamos pasar una partícula puntual de masa m
y velocidad v a través de una rendija de ancho a, dejando que se estrelle sobre una pantalla situada a una distancia L de esta. Como el experimento, en realidad es lo que veíamos, ¿cierto?, al estudiar ondas electromagnéticas en la última parte del curso, cuando hablábamos de Lo de interferencia y... la interferencia y difracción. Claro, así que ahora es similar, pero hablamos de partículas, ¿ya? Puntuales. Entonces nos preguntan, en primer lugar, ¿qué debemos entender como comportamiento clásico y cuántico en este caso? Y la respuesta, bueno, imagínate que eres tú lanzando una pelotita a una rendija pequeña. ¿Ya? ¿Qué es lo que esperarías que pase si frente a esa rendija colocamos una pantalla en la cual podría chocar esa pelotita? Supongo que si la lanzo, va a llegar con la misma, o va a seguir una sola dirección hasta la pantalla. Claro, de hecho, Se así es. podría saber dónde está, dónde va a caer más o menos. Claro, esa es nuestra percepción clásica. De hecho, incluso podríamos pensar que, bueno, la lanzamos y si tengo suerte, pasa por la rendija, porque eventualmente le puedo pegar afuera y no va a pasar a través de la rendija, ¿cierto? Es decir, Sí. pasa o no pasa, y si pasa, sigue su trayectoria rectilínea uniforme, como bien decías tú. Y ahora también podríamos pensar de una manera un poquito más elaborada, ¿cierto? Es decir, eventualmente puede ser que yo no lance una, sino que lance muchas juntas. Entonces, cuando lanzo muchas juntas, puede ser que, no sé, choquen entre ellas cerca de la rendija y eso haga que unas se muevan hacia arriba y otras se muevan hacia abajo. Entre comillas, como simulando una especie de interferencia, ¿no? Sí. Y el comportamiento cuántico bueno, sería algo así como lo que ya venimos viendo del comportamiento de ondas electromagnéticas, como una especie de símil. Así que, bueno, vamos a pasar con esa y esta otra, en realidad, son preguntas asociadas a lo mismo, ¿ya? Lo importante está en la comprensión de la primera. Así que, bueno, lo primero que hacemos es asociar a esa partícula el comportamiento o la descripción clásica, que es un momento, y su descripción cuántica sería asociarle una longitud de onda de materia, ¿cierto? H sobre el momento. Y acá está precisamente lo que habíamos comentado, que el comportamiento clásico es pasa o no pasa, pasa solamente si le achuntamos al agujero, si no va a rebotar. El comportamiento cuántico ya no hablamos de la partícula, sino que tenemos que describir su comportamiento a través de una onda de materia que está asociada a dicha partícula. Ahora, ¿qué le va a ocurrir a esta onda de materia? Bueno, el comportamiento que ya asociamos típicamente a ondas, y es que va a experimentar difracción, ¿cierto?, al pasar por la rendija. Y en consecuencia, sobre la pantalla no vamos a observar solamente un único punto, ya donde va a llegar la partícula, sino que observamos un patrón típico de difracción, pero que en este caso, y es importante, que como estamos hablando de ondas de materia, lo que estamos observando es una distribución de probabilidad de que a uno de esos lugares de la pantalla llegue la partícula. Es como decir, ya en la forma clásica solo lancé la partícula y siguió por el movimiento rectilíneo. Y en la cuántica puede que hayan otras variables que hagan que se desvíe y Y en la podría no pantalla seguir, se mostraría como los posibles lugares donde es más probable que caiga. claro, Algo así. sí, precisamente eso. Pero aquí hay que ser cuidadosos porque, por ejemplo, con una onda electromagnética, tenemos la onda, ¿cierto? La hacemos pasar a través de la rendija y siempre vamos a observar el patrón de difracción, ¿cierto? Sí. Con la onda de materia no. Con la onda de materia tengo una partícula y la lanzo.
Y esa partícula no va a originar un patrón. Esa partícula se va a ir a una posición única. Pero esa posición ya no va a ser siempre la misma, sino que va a ser una posición que satisface una distribución de probabilidad. Es decir, va a ser más o menos probable que llegue al centro o que vaya hacia los lados. Pero eventualmente, si yo hago el experimento 1000 veces, voy a terminar cubriendo gran parte de esa distribución de probabilidad. Sin embargo, en cada experimento puntual, esa partícula se va a ir a una única posición. No sé si se comprende bien ese pequeño alcance. Sí, ¿Sí? Ah, ya, qué bueno. Así que, bueno, esa es como la sutileza que tenemos que tener acá. La partícula se va a ir a una posición, pero no va a ser siempre la misma. Y bueno, aquí lo que podrás ver es los resultados que ya se tenían para el patrón de difracción, ¿cierto? Y que ahora interpretamos como una distribución de probabilidad de que se vaya la partícula a una determinada posición. Así que eso es básicamente lo que podemos ver acá. esa es la ecuación que rige la probabilidad Claro. de que esté en cierto punto. Pero si te acuerdas bien, esto que vemos acá era el, es la ecuación que describe el patrón de difracción, ¿ya? No es que sea un resultado sacado ahí debajo de la manga, ¿cierto? Aplicándole probabilidad a esa ecuación. Sí, es interpretando ahora el patrón como una distribución de probabilidad. Esa es la diferencia, que le damos otra interpretación al patrón. Ya. Pero esta ecuación es la misma que teníamos antes para difracción, ¿ya? Así que, bueno, por eso que se enuncia acá. Y ahora la pregunta es, ¿qué variable de la partícula decide lo anterior? Es decir, ¿qué característica propia de ella, a saber, por ejemplo, su masa, su velocidad, es la que nos dice si es que va a tener un comportamiento clásico o un comportamiento cuántico? ¿Ya? Entonces, aquí lo que se hace es básicamente ver si es que el efecto ondulatorio, ¿cierto? El efecto de esta distribución de probabilidad es apreciable o no. Así que esto es lo que ve acá. Lo que se busca es ver para qué valores de las características de la partícula esto es apreciable. Y para que esto sea apreciable, ¿cierto? Entonces el rango típico de variación tiene que ser algo que nosotros podamos ver, por ejemplo, a simple vista. A saber que sea del orden de unos centímetros a metros. ¿Ya? A eso se refiere con esto. Y bueno, en particular, aquí se enuncia que decide que esta distribución de probabilidad varía apreciablemente dentro de un rango, ¿cierto? Delta I, que sea del orden del tamaño de la rendija. Bueno, aquí se toma una distancia del orden del tamaño de la rendija, ya para tener una medida de comparación. Porque el tamaño de la rendija lo podría modificar para tomarlo de algún tamaño que nosotros podamos visualizar. Así que bueno, lo que se dice acá es que naturalmente la variable relevante para aquello es el momentum. ¿Y eso por qué? Porque cuando P es más pequeño, entonces lambda va a ser más grande. Recordemos que lambda es igual a h sobre p. Y lo que nosotros buscamos en particular es que lambda, es decir, la longitud de onda, ¿cierto? Este comportamiento ondulatorio, sea del orden de a, para que así haya un fenómeno apreciable. Entonces, básicamente, es eso lo que tenemos que controlar. Tenemos que controlar el momentum. Y el momentum tendría que ser muy pequeñito.
de modo que nos dé un lambda del orden de A. Ahora, ¿por qué decimos muy pequeñito? Porque recuerda que lambda es h sobre p, pero h tiene un valor increíblemente pequeño. Voy a volver a subir acá. Es 10 a la menos 34. Ya, pequeñísimo. Ya. Esta última parte se comprendió. ¿Recuerdas que en la ayudantía pasada hablábamos del ancho del máximo de difracción? El máximo de difracción. Porque teníamos lugares que eran como de luz y lugares que eran de oscuridad, entre comillas. Sí, interferencia constructiva y la otra destructiva. Claro. Entonces, acá básicamente se refiere a eso, ¿ya? Este tamaño, este delta I máximo, sería o vendría siendo algo así como el tamaño del máximo de interferencia que se da justo en el centro. Entonces, a eso corresponde, de modo que nosotros podamos visualizar la distribución de probabilidad. Entonces, si quieres recordar un poco estas expresiones, tendrías que revisar los ejercicios de la ayudantía previa, ¿ya? Y ahí podrías llegar a poder relacionarla. Ya. Bueno, nota que si estos valores, ¿cierto?, son de un similar orden de magnitud, entonces este delta I, o sea, el tamaño del máximo, vendría a ser del orden de L. Y L, aquí no lo colocan, pero viene siendo la separación entre la rendija y la pantalla, ¿ya? Sí, sí, me di cuenta de eso. Ya, fantástico. Así que, bueno, veamos acá abajo la siguiente, dice, ¿qué esperamos en los casos clásicos y cuánticos? Y bueno, eso fue lo que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Que el caso clásico pasa o no pasa. En el caso cuántico, ya no, las cosas comienzan a cambiar. Vemos el patrón. Y esto era lo que estábamos conversando recién. Entonces aquí lo que se hace es dibujar en rojo, ¿cierto?, la expectativa clásica de hallazgo, que es que si lo lanzo aquí recto puede pasar, pasa para allá, y si no, no pasa. Y la expectativa cuántica, ¿cierto?, que es la descripción típica aquí del ángulo para ver la interferencia. Ahora, algo interesante que ocurre, no sé si lo recuerdas de cuando se estudia difracción, es que el principio para poder deducir las ecuaciones típicas que se utilizan en difracción es que uno asume que cada uno de los puntos que conforman a la rendija actúan como fuentes emisoras. No sé si eso lo sabías. Sí, sí me acuerdo, que cada uno era como una fuente emisora de una onda esférica. Y por Sí, eso se va todo lo de la interferencia. claro. De hecho, eso es súper importante y también es curioso porque si el mismo patrón que nosotros asociamos a onda en interferencia, ahora lo podemos asociar a partículas, entonces cabe preguntarse, ¿acaso la interpretación de lo que ocurre en la rendija no es la misma? Es decir, no tengo muchas partículas aquí. Es como, ¿cómo decirlo? Es como si tuviese muchos puntos que están emitiendo partículas. Pero en realidad nosotros lanzamos una sola partícula. No lanzamos muchas partículas, solo una. Entonces, esas son una de las cosas curiosas que surgen acá en la mecánica cuántica, cuando queremos interpretar qué es lo que está pasando. ¿Ya? Así que bueno, no sé si te habías hecho esa pregunta, pero es bastante curioso. No, me dejó para adentro, para ser sincero. ¿Sí? Claro, porque nosotros sabemos cómo deducir el patrón de difracción y para deducirlo decimos que todos los puntos emiten ondas esféricas, como tú bien dijiste,
Entonces, con las partículas, ¿qué pasa? Es raro. Bueno, pasemos a la D. Y nos dicen que ejemplifiquemos un caso en que esta longitud, ¿cierto?, de la onda de materia es del orden de 10 a la menos 5 veces el tamaño de rendija. Y que a partir de aquel describamos lo que observaríamos sobre la pantalla. Y que digamos, bueno, ¿qué explicación tiene este fenómeno? Básicamente aquí nos están diciendo cuáles son las longitudes que tenemos que utilizar. Bueno, aquí en particular se utilizan electrones del efecto fotoeléctrico. Ya estamos trabajando con un objeto microscópico. Es más fácil de trabajar con ellos. Ya sabemos que cuando las cosas son pequeñitas, estos efectos son apreciables. Sí. Y se utiliza una energía cinética del orden de 3 electronvolts. Entonces, si nos vamos, ¿cierto?, a la definición de momentum, en términos de energía cinética, tenemos el momentum, un valor muy chiquitito, 10 a la menos 25 kilogramos metro segundo. Luego vamos al valor de lambda, que es h sobre p, sigue siendo un valor pequeñito, 10 a la menos 10. Y ahora consideremos que la onda de materia pasa a través de una rendija de ancho 10 elevado a 5 lambda. Recordar que esto es lo mismo del enunciado, ya, solo que está escrito con el 10 elevado a Sí, 5 sí. puesto al otro lado. Sí, sí, entendí eso. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que este ancho es 0,07 milímetros. Ya es algo que, si bien nos puede costar un poquito, lo podemos ver. Entonces, de aquí se sigue que el máximo central del patrón de difracción tiene un ancho, esta es la fórmula típica del ancho, que es 2 lambda sobre A, L, del orden de 10 a la menos 4 L. Entonces, según qué valor de L o de distancia, ¿cierto?, entre la pantalla y la rendija escojamos, podríamos visualizar el efecto de dicho fenómeno. Así que esto nos da una idea un poco de cómo podríamos construir un experimento tal que nos permita observar ondas de materia en, en partículas. Y en particular aquí se escoge un electrón, ya que es como, ¿cómo decirlo? Es como la partícula fundamental que tenemos más ahí a mano para poder trabajar con ella y realizar experimentos. Y que sabemos que podemos liberar, o entre comillas, tener electrones libres, ¿cierto? A partir del efecto fotoeléctrico. Ahí podemos liberar electrones y con ellos podríamos, en principio, crear este tipo de experimentos. Así que, bueno, eso es lo que se dice acá. Esta longitud, ¿cierto?, puede ser escogida del orden de 1 metro, así esto podría ya ser visible. Y esto que vemos acá es precisamente lo que yo te comentaba recién, o apunta en esa línea, y es que este patrón de difracción se observa de manera independiente a si lanzamos una o si lanzamos muchas de ellas. ¿Ya? Bueno, aquí se enuncia de otra forma, dice que si lanzamos, digamos, 1000 partículas por separado o de manera simultánea, de modo que aproximadamente 900 de ellas lleguen al ancho central frente a la rendija, los otros 100 podrían encontrarse en torno a las demás coordenadas, es decir, fuera del ancho central. Ya. En el fondo solamente nos dice que se crea este patrón típico de difracción. Eso es lo que enuncia esto. Como para que se vea. Claro, para que podamos ver el patrón. Porque antes decíamos que, que si lanzamos solamente uno, se va a ir a alguna parte, claramente. Es más probable que Se se vaya al marca dónde centro. está, pero no, no en todos los posibles lugares donde pudo haber estado. Claro, no vamos a ver el patrón completo. Entonces, por eso. Así que bueno. Ahora nos piden interpretar lo anterior en términos de la posición y momentum verticales de la partícula cuando pasa la rendija.
¿ya? Y esto también es súper interesante, y es súper interesante por lo siguiente. Si nosotros lanzamos partículas, voy a volver aquí a la imagen del experimento, que van aquí, ¿cierto? Solo en este eje, que sería el eje X, ¿cómo es posible que dichas partículas salten a una posición hacia arriba o hacia abajo? Si no hay ninguna fuerza que está haciendo que se mueva hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿de dónde proviene ese momentum que se le está entregando a la partícula? ¿Ya? Y eso en realidad se encuentra asociado a que también hay incertidumbre respecto al momentum que tiene dicha partícula. Recordemos que antes hablábamos de que en una onda de materia el valor no se encuentra fijado, sino que tenemos rangos dentro de los cuales se puede encontrar P y se puede encontrar la posición también, y la energía como tal. ¿Ya? No hablamos de un valor único, porque si no tenemos problemas con que sea cuadrado integrable y no funciona bien la hipótesis de Born. Así que bueno, esto apunta un poquito en esa dirección, esta pregunta. Voy a avanzar acá. Y bueno, aquí se comenta precisamente lo que estábamos hablando. Así que se dice que hay que disponer una rendija de ancho A, centrada en I igual 0, es decir, acá colocamos nuestro origen. Eso es equivalente a localizar verticalmente la partícula. Es decir, si nosotros tenemos la rendija acá, estamos diciendo que la partícula se va a encontrar acá, en algún instante inicial de tiempo. Pero también tenemos que aceptar que se encuentra acá con una determinada incertidumbre, es decir, dentro de este valor de A. Bueno, si la partícula pasa, es porque lo hizo precisamente dentro de este rango, es decir, dentro de A. Y solo nos constará que pasó a través de un ancho A muy chiquitito, perdón, y solo si nos constara que pasó a través de ese ancho, es decir, si nosotros vimos que pasó a través de ese ancho, podríamos estar totalmente seguros de su posición vertical. Es decir, que está aquí. Lo que quiere decir esto es que si yo veo que pasó por acá, casi, entonces quiere decir que estuvo aquí en I igual 0. Sin embargo, y esto es lo interesante, si volvemos a los ejercicios previos, habían ciertos resultados relativos al ancho central, al tamaño, ¿cierto?, de la banda de probabilidad, que lo relacionaban con el tamaño de, de la rendija. Y sabemos que el ancho central va algo así como 1 sobre el tamaño de la rendija. Entonces, cuando A tiende a 0, la probabilidad de hallazgo se dispersa notablemente, es decir, el ancho aquí crece infinitamente, abarca toda la pantalla. En términos simples, ¿a qué se resume esto? En que si yo quiero determinar con exactitud la posición vertical de la partícula, ¿cierto? Tendría que haber visto que pasó justo aquí por A igual 0. Y para que pasara por A igual 0, esto tendría que haber sido muy chiquitito, tiene que haber tendido a 0 el tamaño de la rendija. Sin embargo, cuando eso pasa, la probabilidad de encontrarla en la pantalla es casi la misma para todas partes. La podríamos encontrar desde menos infinito a más infinito acá, porque la probabilidad del ancho central se dispara. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, vemos de aquello que de alguna forma las incertidumbres se encuentran como asociadas entre sí. O en principio, que si tenemos gran certeza respecto a dónde está, entonces tenemos una alta incertidumbre respecto a aquí a dónde va a llegar. ¿Se comprendió esta última parte, o no? Sí, algo se entendió.
Creo que la mejor forma de verlo de manera directa es acá, en esta expresión, que relaciona el tamaño del ancho con el tamaño de la rendija. Porque si yo sé que está aquí, pero el tamaño de la rendija es muy chiquitito, entonces no tengo idea dónde va a llegar acá. Eso es lo que me está diciendo, porque la incertidumbre es muy alta. Es decir, si sé algo con mucha precisión, entonces voy a tener problemas allá con la incertidumbre del valor. Esto de acá lo voy a desconocer. Es como que tenemos que pagar un precio por conocer algo con mucha precisión. Así que, bueno, eso vendría siendo. Una de las cosas que se relacionan acá es que la tangente aquí del ángulo que describe la posición en la que llegó respecto a esta distancia, que vendría siendo igual a I sobre L, nosotros la podemos reescribir como P de I sobre P, es decir, la componente vertical del momentum relativo al momentum total con que venía llegando la partícula. Entonces, de alguna forma, podemos establecer una relación, ¿cierto?, entre el momentum vertical que adquirió y, y la posición a la cual llegó, entendiendo que la posición también está asociada de algún modo a la incertidumbre de dónde va a caer. Pero bueno, eso también se pone de manifiesto en el ejercicio posterior. Bueno, acá en el 4 entonces, para continuar, nos preguntan con qué rapidez tendría que moverse un electrón para que su longitud de onda de materia sea de 1 milímetro. Entonces lo que hacemos es pasar a la definición, ¿cierto? Lambda es h sobre momentum, despejamos la velocidad, entonces la velocidad es h sobre m lambda, y nos queda 0.73 metros por segundo. Y en realidad ese valor es pequeñísimo comparado con las velocidades típicas de las que podemos encontrar un electrón. Y eso es lo que se enuncia acá. Entonces, si recordamos, por ejemplo, la velocidad de un fotoelectrón, esto es considerando los 3 electronvolts que habíamos tenido previamente, esto nos da el orden de 10 elevado a 6 metros por segundo. Comparativamente, esto es muchísimo mayor que lo de acá. Entonces, llegar a encontrar esas longitudes de onda es extremadamente difícil, porque esas velocidades son demasiado bajas, ¿ya? Es un electrón. Bueno, ahora nos dicen que la coordenada X de un electrón se mide con una incertidumbre de 0.2 milímetros. Entonces nos preguntan cuál es la componente X de la velocidad del electrón si la incertidumbre porcentual mínima en una medición simultánea es del 1%. Esto dice que sería que en un mismo experimento, ¿cierto? Hemos medido la velocidad y hemos medido la posición, ¿ya? Y en ese mismo experimento tenemos una incertidumbre de 0.2 milímetros en la posición y tenemos una incertidumbre en la velocidad que es 0,01 la velocidad, ¿cierto? Porque nos dicen que es porcentual. Sí. Y acá lo que hacemos es utilizar el principio de Heisenberg, si no me equivoco el nombre, así que voy a bajar un poquitito. Sí, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y establece básicamente esto que puedes ver acá, ¿ya? Nos dice que la incertidumbre en X, por la incertidumbre en el momento, en el mismo instante, satisfacen esta desigualdad, es decir, son mayores o iguales que la constante de Planck sobre 4pi.
que ese es h barrita. Entonces, como delta X lo conocemos, nos vamos a calcular delta P. Y como hablamos de mínima incerteza, que sería el mejor de los casos, es decir, justo donde se satisface la igualdad, vamos a intentar despejar la velocidad. Así que bueno, tenemos delta P, ¿cierto? Que es masa por delta X. Eso nos queda h barrita sobre 2 delta X, si despejamos de acá. Despejamos luego delta B, ¿cierto? De esta ecuación. Y reemplazamos los valores. ¿Ya? La constante de Planck sobre 2pi, 2 veces la masa del electrón. Y aquí está el delta X, que son los 0,2 milímetros. Y esto es algo así como 0,288 metros por segundo. Y por último lado, lo que hacemos es utilizar esta parte del enunciado. Nos dicen que delta B sobre B es un 1% o 0,01. Y de aquí despejamos la velocidad y eso nos queda del orden de 28,8 metros por segundo. Así que en principio esto es solamente haber utilizado el principio de incertidumbre. ¿Ya? Ya sí, se entendió esa parte. Ahora, esto igual es importante porque imagínate que la incertidumbre en determinar la posición es muy pequeñita. Si esa incertidumbre hubiese sido muy pequeñita, quiere decir que necesariamente debe crecer la incertidumbre en el momento. Es decir, la incertidumbre en la velocidad se hubiese vuelto muy alta. Así que esa es una de las cosas que establece este principio. Es como en el caso anterior, cuando si pagáis, si tenéis un valor muy exacto, el otro se te volvía menos exacto. Tenía Sí, más incertidumbre. precisamente eso era lo que te quería introducir, ¿ya? Aunque pudo ser un poquito complejo. Pero eso es. En el otro caso lo que hablábamos era del tamaño de la rendija y del a dónde llegaba la partícula. Entonces, si el tamaño de la rendija era muy pequeñita, podía llegar a cualquier parte, porque había tremenda incertidumbre en la posición final de la partícula. Y esa posición la podíamos asociar al momentum que tiene la partícula. Así que bueno, eso era un poco lo que ocurría allá. ¿Ya? Y que acá vemos que se repite y en realidad es un principio que la naturaleza satisface de manera casi fundamental. Es decir, está ahí. Y bueno, finalmente nos piden repetir este ejercicio, pero con un protón. Entonces la única sustitución, ¿cierto?, que hay que realizar es la masa del protón. Reemplazamos el delta B por la masa del protón acá. Y luego utilizamos la relación que nos proporcionaban en el enunciado y vemos que el valor de velocidad, en este caso, es mucho más pequeñito. Y bueno, eso se debe a que la masa es mucho mayor, ¿ya? Veamos que aquí estamos hablando de 10 a la menos 27 en el caso del protón y del electrón es 10 a la menos 31. Así que bueno, ahí tenemos el resultado. Es bastante menor. Claro, hay varios órdenes de magnitud ahí entre ambas masas y a eso se debe este efecto. Ahora, imagínate, por ejemplo, qué hubiese ocurrido si ese objeto era un objeto macroscópico, con valores grandes de masa, del orden de, no sé, 1 kilogramo. En ese caso, la incertidumbre en la velocidad hubiese sido muy pequeñita, de modo que podríamos medir la velocidad con una gran exactitud.
Sí, Así que en realidad tener una incertidumbre pequeña en la posición para un objeto macroscópico, en la práctica no nos implica nada en la incertidumbre en la velocidad. Para nosotros vamos a seguir midiendo posición y velocidad con una tremenda exactitud, debido a que las masas son muy grandes. Así que, bueno, eso fue la ayudantía de hoy. No sé si tienes alguna otra duda adicional, Cristian. no, queda bien. Sí, ya, qué bueno. Sí, Entonces, nos vemos la próxima semana. Ten un buen fin de semana. luego. Igualmente. Chao. Chao, chao.